Tenemos tu palabra todavía. Podemos leer sin temor. Señor, enséñanos que los tiempos son difíciles, pero a pesar de eso, contamos contigo. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestro corazón como como un tesoro, Señor, que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Y Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy, en tu palabra, te pido, Señor, oídos y ojos espirituales para ver más allá de unas palabras escritas en una hoja, sino, Señor, algo que viene de tu corazón para nuestro corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Bendigo a todas las personas, Señor, que estamos aquí juntos, sin vernos, aún sin conocernos. Pero, Señor, te conocemos a ti y acudimos a ti en el día de hoy. Y gracias a todos por que estamos aquí unidos esperando escuchar palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias otra vez en Hechos capítulo 7. Como les comenté ayer, este es un capítulo larguísimo y estamos en un discurso largo de Esteban. Y nos maravillamos porque con tanta claridad, esa persona bajo presión, capturado, una persona inocente, un siervo tuyo del Señor. Y aquí está, con este discurso, porque lo capturaron, porque no estaban de acuerdo con lo que él había dicho y tenían temor. Estas personas tenían temor y buscaron personas mentirosos. Habíamos ya leído que ellos persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban y las personas religiosas estaban furiosos y Esteban está declarando y nosotros aquí estamos escuchando y entendiendo la historia del pueblo, el pueblo de Dios, los judíos que Dios escogió y nos unimos con ellos porque, como hemos entendido, somos también hijos de Abraham porque estamos en Cristo. Eso es lo que leímos. Entonces vamos a ver, ya miramos toda la vida de Abraham y estamos mirando ahora la vida de Moisés. Eso es donde nos corresponde leer la vida de Moisés y tomamos el versículo 20 de Hechos capítulo 7. Y es una oportunidad también repasar la vida de un gran siervo de Dios. Entonces, paso a paso, uno va conociendo qué fue y mirando cómo los eventos de su vida están todos aquí. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Y nos acordamos de la situación de los israelitas en ese tiempo. Ellos estaban todavía esclavos en Egipto y ellos, el rey, el faraón, explotó ese pueblo como esclavos y tenía temor que ellos estaban tan fuertes y él había mandado a matar todos los varoncitos que nacieran
Pero Dios había escogido ya a Moisés y eso nos da confianza. A pesar de lo que nos dicen o nos hacen, si Dios ha dicho algo, eso es. Y Él tiene la última palabra. Y vemos que era un niño hermoso a los ojos de Dios. Versículo 21. Cuando tuvieron que abandonarlo, o sea, llegó el momento de los 3 meses, no lo podían esconder más. La hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Entonces Moisés tenía la crianza como un príncipe. Un príncipe para nosotros, cuando decimos, ay, no, este niño es como un príncipe, es porque es un muchacho con mucha plata, ¿cierto? Que le da todos los gustos. Y más que todos los gustos, este muchacho fue un príncipe en Egipto. Egipto, ¿cómo era? 22, el versículo 22 dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabe cómo eran los egipcios? Era una cultura ya muy avanzada, es una cultura desarrollada y ellos tenían muchos conocimientos científicos. Moisés aprendió la astronomía, todo lo de las estrellas. Un conocimiento, ellos tenían mucho conocimiento de la naturaleza. Tenía su religión muy fuerte, muchos dioses, incluido allá era la magia y la hechicería. Moisés tenía que aprender todo eso. Y la segunda parte del versículo me sorprende. ¿Saben qué? Porque dice, hablando de Moisés, era poderoso tanto en palabras como en acciones. Yo no había dado cuenta de eso. Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos en Moisés en ese tiempo poderoso tanto en palabra? Porque tenemos la historia cuando Dios habla con él y lo llama, y él qué decía. Porque el Moisés que conocemos cuando la zarza ardiente, ¿se acuerda cómo era? Vamos a mirar en Éxodo capítulo 4. Y voy a leer las palabras en el versículo 10 que dice, cuando Dios está llamando a Moisés a ser líder y sacar el pueblo de Egipto, él dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuvo, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Es el Moisés que nosotros siempre conocemos, ¿cierto? Pero antes de eso, en Egipto, de joven, la palabra dice, era poderoso tanto en palabras como en acciones. Entonces, ¿qué pasó? Eso es un Moisés ya muy diferente que está trabado la lengua. Y vamos a ver el porqué de este cambio. Por eso seguimos leyendo el versículo 23 y poco a poco vamos a ver qué pasó, qué causó ese cambio. De un joven príncipe, una persona de tanto conocimiento y una persona poderosa en palabra como en acciones. Versículo 23, vamos desarrollando la historia. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces,
Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Vamos a acordar este versículo. A la medida que vamos desarrollando la historia, y esa frase, pero no fue así. ¿No ve que Dios a veces tiene planes que nosotros no sabemos? Moisés tenía la idea que él era el que venía a salvar a sus compatriotas. Que ellos iban a darse cuenta, llegó el Salvador nuestro, pero no fue así. Versículo 26, al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar, como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Un cambio muy abrupto. El príncipe, el que estaba lleno de ideas que él era el gran salvador. Él iba a sacar su pueblo de la esclavitud. Mucho conocimiento, mucho yo. Eso fue el Moisés que estamos viendo, poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Y dónde fue que Dios lo mandó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo era la vivencia en Madián? Porque es una cosa leer esto en un versículo. Sí, pero esa es la historia de Moisés. Eso es el siguiente versículo. Sí, se fue para Madián y da. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos toda la historia. Pero Moisés no sabía. Y de un momento a otro se encuentra huyendo del país, corriendo para salvar su vida y se va para Madián. ¿Cómo era la vida en Madián? Él dice que nació sus 2 hijos, ya se casó, tenía un suegro y trabajaba por el suegro. ¿Y dónde era todo eso? Madián es un lugar desértico. ¿Sabe qué hacía? Apacentaba a las ovejas. Y no tienen que buscarlo, pero lo leo en el versículo 1 de Éxodo 3. Hay un detalle. Así dice, cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto. Esa palabra, las palabras, llevó el rebaño al corazón del desierto. O sea, estaba en pleno desierto. Hay unas versiones de la Biblia que dice detrás del desierto y otro que dice al otro extremo. Estaba en el corazón del desierto. ¿Qué pasó con todos los lujos de Egipto? ¿Qué pasó con las comodidades? ¿Qué pasó con su cama y todas sus cosas que él tenía en Egipto y todos los lujos? ¿Dónde lo tiene Dios? Pensábalo, ¿no? Al corazón del desierto. Y ahora en el desierto, ¿con quién conversaba? ¿Con las ovejas? Aquí, ¿con quién más? Mire lo que está pasando. Este hombre poderoso en palabra,
en acciones, que tenía la idea que que él era el salvador de su pueblo. Y sí era, pero no a su manera. ¿Se acuerdan lo que leímos? Dios, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Tenemos que ver que muchas veces en nuestras vidas tenemos ideas, pero no es así. No es de la manera de nosotros, es la manera de Dios. Moisés ya no se identificaba como príncipe. Se había quebrantado su corazón en sí mismo. Y sabe que ya estaba preparado para la tarea que Dios lo tenía, porque inmediatamente después de eso tenemos la escena de la zarza ardiente. Ya estaba preparado para la tarea. ¿Y qué fue exactamente esa tarea? Podemos mirar un momentico en ese libro de Éxodo, capítulo 4, donde él dice, donde él está rogando. Vuelvo a leer Éxodo 4:10. Vamos a leer 10 hasta 17 para ubicarnos, para saber cómo era la tarea que Dios tenía para Moisés. Y a ver si estaba preparado ya. Empieza diciendo, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Resaltamos esas palabras. Lo que Dios quería que Moisés entendiera era que no era él, era Dios. ¿Y qué es que nosotros resaltamos tanto? No soy yo, es Cristo en mí. Ya no es Moisés el gran salvador de su pueblo. Es Dios que va a salvar el pueblo. Y tenemos que cuidarnos siempre de pensar que somos nosotros que estamos haciendo las cosas. Es Dios en nosotros. Cristo en mí, esperanza de gloria. Es Cristo que vive la vida cristiana. ¿Acaso no soy yo el Señor? Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Ay, pero Moisés, mire lo que dice. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Ahora ya no está jactándose de ser tan gran cosa. Ya no es él que va a salvar al pueblo. Ya lo reconoce. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte, estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablan y les enseñaré lo que tienen que hacer. Es Dios que nos enseña lo que debemos hacer. Nosotros no somos nada sin Él. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante Él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsalo
para realizar las señales milagrosas que te mostré. ¿Fueron perdidos esos 40 años en el desierto? No. Moisés ya está listo. Fue Dios que envió a Moisés. Fue Dios. Bueno, miramos, ahora volvemos a Hechos 7 y terminamos leyendo esta historia. Retomamos en Hechos 7, versículo 30. 40 años después en el desierto, 40 años después, ¿no? 40 años conversando con las ovejas, estaba siendo preparado para ser el líder que Dios había escogido, a la manera de Dios. 40 años después, en el desierto que está cerca al monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron: ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Fue Dios que lo envió y Dios que lo preparó. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto. Los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Estamos escuchando toda la historia de Moisés y estoy imaginando, Esteban está relatando esto. Y la gente, los testigos mentirosos y los gobernantes religiosos están ahí escuchando. Y yo pienso que ellos no están muy contentos. Están recibiendo toda la historia de su pasado, de sus antepasados, pero están como empezando a sentir más y más incómodos, como vamos a ver al final de la historia. Mañana vemos el final, pero Esteban sigue derecho y sigue contando la historia. Y llegamos a este punto donde dice: por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él, o sea, Moisés, los sacó de Egipto y los guió a través del Mar Rojo por el desierto durante 40 años. Yo me pregunto, ¿cómo era la relación ahora, Dios y Moisés? Ahora Moisés no está declarando su poder, anunciando que él es el gran líder, ya está dependiendo del Señor. Y Moisés desarrolló una relación estrecha con Dios, tan estrecha que en el Salmo 103 hay un versículo 7 que dice que Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Y conocer el carácter de Dios es mucho más allá que conocer sus obras. No voy a repetir el versículo. Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El pueblo conoció sus obras.
Moisés conoció el carácter de Dios. Eso es más allá. Conocer el carácter de Dios es más allá de conocer sus obras. Y una cosa que Moisés aprendió del carácter de Dios era la promesa de su presencia. ¿Se acuerda la conversación en Éxodo 4:12? Yo estaré contigo. Y Dios prometió su ayuda y su presencia. Y ahí vamos a terminar hoy, pensando en la relación con Dios para poder disfrutar de esas promesas. La promesa de su presencia y la promesa de su ayuda. Era para Moisés, y estamos leyendo todo eso de Moisés, disfrutando la historia del pueblo, pero eso es personal. Y entramos el día de hoy con esa promesa, la promesa de su presencia y la promesa de su ayuda. Señor, es lo que tú nos has regalado hoy. Vemos, Señor, la historia de Moisés y encontramos, Señor, que las cosas no desarrollaron la manera que él quería o imaginaba. Las cosas no fueron así. Pero, Señor, es lo que tú quieres. Y contamos contigo, Señor. Y hoy contamos con tu presencia y tu ayuda. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por el ejemplo que tenemos de la vida de Moisés y que podemos entender que tu trato con él tenía un propósito. Y si tenemos un trato, Señor, que no entendemos o no nos gusta, acordamos que tú tienes un propósito en nuestra vida. Y Señor, hoy